Buenas tardes, gracias por escucharnos hoy, este día 22 de septiembre de este año 23. Me da gusto saludar a los amigos desde California, su amigo José Antonio, pendiente para darles las noticias que suceden en las conferencias de López Obrador. Todos los días, amigos. Es un gusto saludarlos a mis queridos amigos de California y estamos listos para empezar. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, público inteligente. Así que tenemos un programa importante para este fin de año. Donde las campañas de presidencia estén empezando, pues queremos saber qué sucede con la candidata que ya es mujer y que se vislumbra como una presidenta de México para el año 24. Bueno, pues se trata nada menos de esta señora que ha batallado mucho con López Obrador y que le ha ayudado, pues, que le ha ayudado en su campaña. Primero en el inicio del PRD, que pues estuvo con López Obrador en ese tiempo en la primera candidatura fallida, luego vino la segunda que también estuvo fallida porque se la robaron, hasta la tercera vencida. Bueno, así que esta señora pues se ha abocado mucho a seguir a López Obrador, a entender lo que él hace. Entonces, amigos, pues vamos a ver, público inteligente, vamos a ver qué sucede con Claudia. Y vamos a ver qué sucede con Claudia, porque la tenemos aquí ya lista, ya que pues tiene doctorados, es una señora muy preparada, no como la Xóchitl Gálvez, como la Xóchitl, esa señora que tiene cola que le pise, pero con ganas. Muy diferente está esta señora que fue casada 2 veces. Ahorita vamos a ver su biografía. Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos amigos, y vamos a continuar. Vamos a continuar con ella. Aquí está. Claudia Sheinbaum Pardo será la candidata de Morena que buscará la presidencia de México para el año 24. Bueno, pues sí, ¿verdad? Dice Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México el día 24 de junio de 1962. Sus padres son Carlos Sheinbaum Yugelevitz, un ingeniero químico, y Annie Pardo es una bióloga, su mamá. Bueno, dice, ha presumido de que sus orígenes políticos vienen desde la infancia, pues sus padres participaron del movimiento estudiantil, órale, del 1968, ¿se acuerdan? Tlatelolco y todo el relajo de estudiantes, lo que impulsó su activismo. O sea que
estuvo en esa época. Yo también estuve allá en Ciudad de México, me acuerdo que oíamos los balazos. Trágico el año ese. Dice, por su formación académica no fue política, pues estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una maestría en ingeniería energética y un doctorado en la misma especialidad. Pues aquí la tenemos. Vamos a continuar. ¿Cuál es la trayectoria política de Claudia Sheinbaum? Sheinbaum. Difícil de pronunciar, ¿verdad? Bueno, sus acercamiento a la política se inició en el Partido de la Revolución Democrática, PRD, como se los decía, amigos, del cual López Obrador fue candidato presidencial en 2 ocasiones, al que ella se adhirió en 1989, pero sin participar en la estructura u organismos internos. Así fue. En el año 2000 se incorporó al gabinete de López Obrador cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Sí, todavía no era la Ciudad de México. Bueno, pues ahí se inicia, parece que hubo o tomó parte de los esas columnas altas en la ciudad donde pasaban carreteras y que no creían porque eso iba a caerse, que iba a ser un desastre. Bueno, creo que participó ella. Vamos a continuar. Dice, se incorporó con López. Ok, ahí se desempeñó como secretaria del Medio Ambiente y en el 2006 se convirtió en vocera de la primera campaña a la presidencia de México de López Obrador. Ok, bueno, pues la tía Tatiana también fue organizadora de toda la campaña. Ya lo último con Peña Nieto. Así es la cosa. Bueno, seguimos. En el 2014, Claudia renunció al PRD para incorporarse al Movimiento de Regeneración Nacional. Uno de sus primeros cargos políticos fue como delegada en Tlalpan, demarcación de la capital, de octubre del 2015 a diciembre de 2017. Bueno, en este puesto vivió una de sus más grandes polémicas durante el sistema de septiembre del 2017, cuando colapsó un colegio en la demarcación en el que murieron 19 niños y 4 adultos. ¿Se acuerdan del...? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces Sheinbaum recibió acusaciones de omisión por no haber advertido las irregularidades del inmueble. En agosto del 2017, Sheinbaum logró, tras una encuesta, la candidatura para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ganó en el 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, con 2.5 millones de votos, y se convirtió en la primera mujer en la historia de la capital electa para el puesto. Bueno, fíjense, sí, porque antes había Uruchurtu, que fue hombre, no, casi todos los regentes de la ciudad, ¿no? Ahora ya cambió de título. Bueno, pues aquí la tenemos.
como ayudante, no, que ayudante, como jefa de la Ciudad de México. Así que vamos a continuar con su biografía. Sheinbaum expresó por primera vez sus intenciones de lanzarse por la presidencia de México. Ándale. Aunque negó ser la preferida de López Obrador. Bueno, sus aspiraciones políticas, sin embargo, están rodeadas por diversas polémicas, en especial por el accidente que ocurrió en la línea 12 del metro en mayo del 21, que dejó 27 personas fallecidas y cientos de lesionados. Bueno, pues acuérdense, la estructura de estos rieles donde pasaba el metro, pues estaban supeditados a los temblores y a todo ese tipo de cosas que le sucede a la Ciudad de México y que, pues en cierto modo, pues cómo le iban a echar la culpa a ella, ¿verdad? La pandemia también trajo a la mandataria una polémica por el suministro de vermectina, de vermectina de gobierno. Ivermectina, bueno, eso sí, amigos, no sé qué es. Del gobierno de la Ciudad de México a más de 200,000 pacientes a través de un kit médico como parte de un estudio para tratar el COVID-19. Eso no lo sabía, amigos. Bueno, dice, ¿qué premio Nobel tiene? Ándale, ¿a poco? Tampoco sabía que puede tener un premio Nobel. Vamos a seguir leyendo, amigos, porque yo también estoy interesado en qué es esta señora y qué es lo que va a hacer ahora que sea presidenta, porque seguro que va a ser presidenta. Dice, Claudia Sheinbaum no tiene ningún premio Nobel. Ándale. Entonces, ¿por qué le ponen aquí? No tiene ningún premio Nobel. En 2017, el panel intergubernamental de cambio climático, del cual Sheinbaum era miembro, recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para crear y consolidar el conocimiento científico sobre el cambio climático y sus consecuencias. No, entonces sí le dieron su premio. Bien merecido, ¿eh? Sin embargo, Sheinbaum no fue personalmente galardonada con el premio. Bueno, por fin, ¿sí o no? Sheinbaum ha recibido otros premios como el Premio Anual de Investigaciones Económicas, Maestro Jesús Silva Herzog, el Premio Joven Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en Innovación Tecnológica y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues está interesante, ¿no? Yo no sabía, amigos. Nosotros vivimos acá en California, en cierto modo, pues vemos caras, vemos personas, vemos gentes muy allegadas a López Obrador, pero en realidad, pues no los conocemos un poquito más por dentro, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué ha hecho Sheinbaum en la Ciudad de México. Bueno, durante su mandato ha implementado una serie de políticas y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Bueno, entre sus logros más destacados se encuentran la construcción de la línea 3 del cablebús que conectó a la alcaldía Iztapalapa con la alcaldía Gustavo Amadero.
Dice la segunda, la aplicación de la línea 2 del Metrobús con que conecta la alcaldía Cuauhtémoc con la alcaldía Iztapalapa. La intervención en infraestructura verde como la construcción de parques y bosques urbanos. El impulso a la educación pública con la construcción de nuevas escuelas y mejora de las condiciones de las existentes. Bueno, pues sí, ¿verdad? Eso como jefa de la ciudad, pues le correspondía hacer todo esto, ¿verdad? El impuesto a la educación pública con la construcción de nuevas escuelas y la mejora de las condiciones de las existentes. Pues eso ya lo habíamos leído. La aplicación de los programas sociales como el programa de becas para estudiantes de bajos recursos. Bueno, eso también es muy importante, amigos. Bueno, aquí se encuentra ¿con quién? ¿Quién es la pareja de Sheinbaum? Pues me imagino que este señor, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo tenemos. Porque ahora va a ser, si es presidenta, pues imagínese, va a ser el primer damo de la nación. Bueno, a ver qué título le ponemos o le ponen. Dice, la jefa de gobierno relata en su relación con Jesús María Tarriba Unger. Se constituye por admiración mutua. Si bien la trayectoria académica y profesional es bien conocida por los mexicanos, poco se sabía de la vida de su pareja. Sin embargo, Jesús María también es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene que ser, está rodeada de pura gente estudiada, de pura gente con títulos, ¿verdad? También tiene un doctorado en física por la Facultad de Ciencias de la misma universidad y gracias a su formación en los campos matemáticos desde el 2017 a la fecha, se desarrolla como especialista en modelos de riesgos financieros para el Banco de México. Es el esposo de esta señora Claudia, ¿verdad? Desde hace varios años se enfocó en el sector financiero. Él mismo se define como un profesional en áreas como la construcción de modelos de valoración, métricas aplicadas a la medición del riesgo de mercado y de liquidez en las carteras bancarias y de negociación. Bueno. Ahora, en 1994, el físico obtuvo el galardón Weizmann de Ciencias Exactas por su tesis doctoral. Tiene experiencia en la Banca Nacional de 1994 a 1997. Jesús María trabajó como analista cuantitativo para Banamex. Posteriormente, el físico estuvo trabajando en Santander como jefe de modelos de riesgo durante 10 años. Bueno, su carrera bancaria, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos, unidos por la transformación, vamos por el 2024. Bueno, pues ahora sí ya la vemos aquí, rodeada de todos los ayudantes y de esta gordita que ayuda mucho a México, Citlali. Ok. ¿Cuántos hijos tiene Sheinbaum? Bueno, Sheinbaum tiene 2 hijos, Mariam Ismas Sheinbaum, su hija biológica, nacida en 1988, y Rodrigo y Max
Alarcón, su hijo adoptivo nacido en 1989. Bueno, ya sabemos que tiene 2 hijos, ¿verdad? Y así está todo esto. Me da mucho gusto, que ya entendamos a esta señora cómo va toda su trayectoria, toda su carrera, donde, pues bueno, estamos conociendo quién es Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ya vimos una trayectoria bastante bonita, bastante grande, y ahora pues yo creo que tiene que hacer de tripas corazón, porque lo que se le viene, público inteligente, pensemos lo que le va a pasar cuando empiece ese año 2024 ya con el cargo de presidenta. Ay, ojalá que López Obrador tenga a bien ayudarla, ¿verdad? Aunque él dice que no. Híjole, no creo, No creo. López Obrador tiene, como nosotros aquí en California, a nuestro México en la sangre, en la piel y en el corazón. Pero él lo tiene en todos lados, ¿verdad? Y no creo que la deje, Creo yo que si pudiera haber problemas de ajustes, o vayan ustedes a saber cuáles, que le eche la manita como un consejero, amigos, como una persona que entiende, y que no vamos a tener otro presidente como él, híjole. Pero bueno, pues así es la situación. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque pues tenemos que apechugar con lo que venga, ¿no? Porque Claudia, pues no va a ser única. Qué desgracia que también tenga que adherirse pues a más gente en todas las dependencias de gobierno, ¿verdad? Que tiene que coordinar, así como López Obrador, ya ven que quitó al secretario de Comunicaciones, que a Adán, mejor dicho, que quitó a la señora esa que me cae gorda, que era la secretaria de gobierno. Pues bueno, ya puso a Adán, y también ojalá que Claudia también tenga ese tino o esa inteligencia para tener un gabinete como el que tiene López Obrador, con gente responsable, con gente honesta, con gente que no vea el dinero, que no vea como dice Andrés, de que no vean poder, ¿verdad? Y que se les suba, y que hagan lo que han hecho todos los presidentes anteriores, ¿verdad? Bueno, público inteligente, estamos aquí desde California, dándoles las noticias, y yo creo que sí era importante saber que Claudia, lo que piensa, qué ha hecho, y esperemos, pongamos chonguitos para que ayuda a México, o cuando menos que lo mantenga firme como López Obrador. Qué difícil va a estar. Bueno, gracias, señor presidente, por acordarse de nosotros en el día del grito de la independencia. Nosotros que hemos batallado cuando llegamos aquí, y que pues nos salimos de México, pero México no se ha salido de nuestra mente y de nuestro corazón, que todavía lo añoramos. Pero muchas gracias, señor presidente, porque usted siempre se ha acordado de nosotros, aunque le digo, señor presidente, que no la hemos hecho todavía. Tenemos muchas cosas. Aquí todavía nos
nos usan los partidos políticos. Las embajadas que también tienen un poquito de falta de coordinación para ayudar, sobre todo personas que vienen al principio y que tienen que arreglar sus documentos, pasaporte, renovación y todo eso, pues ha sido difícil, pero aquí estamos. Ok, un abrazo, mi querido público inteligente. Ayúdenos con estos programas para que lo vea más gente, dándole deditos arriba y registrándose. Esto no les cuesta nada, amigos. Al contrario, vamos a decirles cuando pongamos estos programitas, espérense que la desgraciada esta de Piña, pues ya nos quiere quitar los programas, ya nos quiere tapar la boca como a López Obrador. Imagínense que si esto sucede, es el único medio de ayuda que tiene López Obrador para entender, para saber lo que está sucediendo con los habitantes de México, porque él es lo que les importa. La gente, sobre todo la gente pobre, que ya no es tan pobre, amigos. Público inteligente, entendámoslo, 24.3% menos de pobreza, y segundo lugar como presidente en el mundo de más, de los mejores en el mundo. No, tenemos a la India, como el mejor presidente, ya luego el segundo lugar, y la está rascando ahí López Obrador el primer lugar. Ok, público inteligente, un saludo desde California, su amigo José Antonio. Les dice que nos ayudemos con estos programas. Denle dedito arriba y háganlos virales para que se vean más. Esperemos que doña Piña no nos lo quite. Bueno, hasta un próximo encuentro, amigos. Su servidor desde acá, desde California. Y californianos, arriba y adelante siempre. Y nos veremos en próximos videos, si así Dios nos lo permite.